Busca por allí, por aquella zona, punto de información, seguro que te dan alguno. Pregúntale a en Spanish han puesto ayudantes para eso. Chicos, una foto con la prensa. ¿Qué pidió? Ah, ¿qué pides? ¿Allá posar? Aquí estamos haciendo una mesita de cocina, ¿eh? Ahí, ahí. I will help people to, yeah, I see. You help people so that they can help us. So it's more or less, I'm just helping them so that they can help us. Aquí no pasará porque lo vamos a ver. ¿Cómo me gusta a mí el cerebro pensando? Clorofila. Y es la que atrapa la energía del sol, del sol. Es muy poderosa la clorofila. ¿Notas como el café con esperaba que algo universitario. Ahí hay niños. El líquido tenéis que echarlo en este recipiente, ¿vale? Tenéis que coger y con cuidadito tenéis que echar el líquido aquí, ¿vale? De las plantas y si no tanto, por lo menos que hayáis visto aspectos de interés. Muchas gracias. Tenéis ahí el enlace por si queréis hacer el cuestionario. No sé si queréis comentar algún aspecto más de las plantas o yo que me o si no, pasamos a para que veáis el reto que es aterrizar una sonda sobre un cometa. Esta es una simulación del descenso de la sonda Philae. En el fondo estamos viendo el cometa. Las imágenes del cometa son reales, esa es la velocidad real a la que el cometa está rotando, o sea que estamos soltando una sonda desde una nave, lanzándola a un cometa que no tiene prácticamente gravedad y que además está rotando. Entonces, como podéis imaginar, el reto era bastante grande. Con la cámara Osiris, porque no sé si os enterasteis que bueno, no estaba muy claro dónde había aterrizado la sonda Philae,
Se han seguido teniendo imágenes y ya parece que sabemos, a ver si lo consigo poner, dónde está la sonda Philae. Nos vamos a ir acercando en esta imagen, si se quiere mover, y veremos dónde está esa sonda. Yo creo que si lo cojo estoy más cómoda. Al igual que mi compañera de astrofísica, quiero daros las gracias por estar aquí con nosotros un viernes por la tarde. Yo hoy de lo que os voy a hablar es de unos hongos con los que llevamos trabajando varios años en los laboratorios del Departamento de Microbiología en la estación experimental del Zaidín, que como indica el título de este microencuentro, son hongos amigos de las plantas. Estoy segura que algunos de estos hongos ya los conocéis, pero... ¿Quién más? Está ya, ¿no? Vale. Y ahora vamos a coger aproximadamente la mitad del vaso blanco, la mitad de la cantidad, y lo ponemos en el vaso con el tapón, ¿vale? Entonces destapamos y ponemos aproximadamente la mitad. Y no lo movemos, ¿vale? Lo tapamos y no lo movemos. Que a nadie se le ocurra bebérselo, por favor. Vale, aproximadamente la mitad del vaso blanco en el bote con el tapón azul. Y veis que se han formado como dos capas, ¿verdad? Una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Una es la capa de agua, ¿vale? Que es más densa, que se queda abajo, que es donde tenemos el detergente, la sal, etc. Incluye el ADN. Y en la parte de arriba está el alcohol. Y lo que está haciendo es deshidratar el alcohol, y en la parte en medio de las dos fases se está deshidratando el ADN y están formándose unas hebras blanquitas, ¿vale? Que se empiezan a formar, van para arriba, para abajo, se empiezan a deshidratar, se empiezan a ver, ¿verdad? Eso es lo que hace muchas veces la ciencia, hacer visible lo que muchas veces no es visible, muchas veces es invisible. Entonces, ahora vamos a rescatar un poquito de ese ADN, lo vamos a meter en un tubito de estos, en un expendedor, y os lo vais a llevar a casa. Lo podéis guardar durante miles de años. ¿Por qué? ¿O por qué sí? ¿Por qué? Exactamente. Cuando os pidan el DNI, pues también sacáis el ADN y decís, pues ya está, yo no tengo todos los papeles, ¿vale? Entonces, con una de estas vamos a ir rescatando un poquito de ADN. Vamos a ir... Bueno, pues yo antes de que os llevéis el ADN a casa quería darle las gracias a la rectora y que sepáis que la profesora Aranda no solamente es la rectora magnífica de la Universidad de Granada, sino además que es una magnífica rectora, una magnífica científica. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos y sobre todo a la extranjera experimental del país, a su directora y a mi jefe de departamento.
a esa estrella a mí mismo, que nos da la luz, nos da el calor y es la que nos proporciona la vida, pues este sol que nos ilumina ha sido observado ya desde la antigüedad, o sea, era un sol, un solo dios de religión. Si nosotros analizamos el sol desde el punto de vista astronómico, el sol es una estrella realmente muy vulgar, una estrella ni muy grande, muy pequeña, ni es muy fría, ni muy caliente, ni es muy vieja, ni es muy joven, pero amigo, el sol tiene una cosa que es campos magnéticos, y los campos magnéticos solares, desde el punto de vista científico, son muy interesantes de ver. Son muy interesantes. solares, ¿no? Para defenderse cuando hay mucho sol. Entonces esos filtros solares hacen que las plantas tengan unos colores maravillosos. Y que luego parte de estos compuestos coloreados son vitaminas. Por ejemplo, si tomamos zanahoria, pues tenemos muchísimo beta-caroteno y es muy sano, y si comemos tomate, pues mucho licopeno, que es muy sano también. Bueno, las plantas piden ayuda. No sé si eso lo pueden creer, pero yo lo voy a demostrar. No piden ayuda como la mandrágora en la peli de Harry Potter. Entonces la mandrágora chillaba cuando le ponían las raíces al aire, pero piden ayuda de otras formas, ¿vale? Y una de las
ayuda de forma de pedir ayuda a las plantas es que les sube la temperatura. Las plantas infectadas tienen fiebre, ¿vale? Entonces, por eso dice los termómetros, el estrés vegetal, como en la estación experimental del Jaime, unas cámaras parecidas en el laboratorio, unas cámaras termales para ver cuánto las plantas tienen fiebre. Entonces, un compañero mío de la Universidad de Gante, en Bélgica, hizo lo siguiente. Tenía una hoja de tabaco muy bonita, muy verde, y con una jeringa sin aguja, para no hacerle mucho daño a la planta, sino poquito, escribió TMV por la parte de escribió TMV porque TMV es el nombre de un virus muy potente que afecta al tabaco, ¿vale? Entonces él infectó la planta escribiendo astutamente, porque es muy difícil competir con una foto del telescopio Hubble y de la galaxia. Entonces, bueno, los astrónomos ven por ejemplo, el Sol, como José Carlos del Toro aquí presente, a distintas longitudes de onda, ¿no? Y entonces nosotros también pues vemos la hoja de nuestras plantas a distintas longitudes de onda. Ahora lo vamos a ver. O hacemos como los pintores, los restauradores ven un cuadro, por ejemplo un cuadro de Picasso, con luz infrarroja, con luz ultravioleta e incluso con... por hora. Igual lo dije mal, puede ser, ¿eh? Que yo dije, yo qué sé. Pero debe, por ahí, ¿eh? Te lo estoy diciendo aproximado. ¿Alguien más? Vamos a ver dónde iba. Puente de la subiendo la Vale, lo de la lluvia de estrellas, lo de la lluvia de estrellas. Vale. Entonces, primero, la lluvia de estrellas, que este es un tema guay. La lluvia de estrellas no la produce directamente el cometa. Las lluvias de estrellas pasan cuando nosotros pasamos por el camino de un cometa que estuvo activo. Entonces, todo el polvo que expulsó y que se quedó en el camino, toda la gravilla, pues se queda ahí en el espacio, ¿no? Como marcando el camino, como si fuera la babilla del caracol. Pues cuando la Tierra pasa por ahí, esa gravilla entra en la atmósfera. La leche y otros no, pero no quiero anticipar nada. Empiezo por el principio. Lo primero, la leche y los lácteos siempre han estado con nosotros. Durante la prehistoria nos dedicábamos a la recolección, éramos recolectores y cazadores. Luego empezamos a sentarnos, empezamos en el Neolítico con la agricultura, con la ganadería y empezamos a usar la leche como alimento. Este siempre ha formado parte de la dieta humana desde el Neolítico. Lo digo porque están apareciendo una serie de
noticias o pseudonoticias o pseudociencias hablando de que los productos lácteos y la leche pueden ser perjudicial. Esto no es cierto, en absoluto. No hay ni un estudio que demuestre o que diga que la leche puede ser perjudicial, en absoluto. La leche ha estado con nosotros, nuestra civilización se basa en los lácteos y en los cereales, ¿vale? De la leche, ¿qué es lo que contiene la leche? Posiblemente desde ahí no se vea, aquí hay una tabla en la cual hay 3 partes, me interesa que vean lo que es leche entera, esta parte, leche semidesnatada y leche desnatada. ¿Qué es lo que pasa con la composición nutricional cuando la leche se desnata? Porque hay mucha gente que toma leche desnatada y gente que toma leche semidesnatada. Hay mucha gente que dice, la leche desnatada no contiene calcio. Pues sí lo contiene, el mismo que la leche entera. La leche desnatada no contiene proteínas, pues sí las contiene, exactamente la misma que la leche entera. Voy a empezar hablando primero de la energía, que prácticamente se reduce prácticamente a la mitad. En el caso de la desnatada, si le quitamos la grasa, lógicamente le reducimos la energía. En el caso de las proteínas es prácticamente igual, la leche entera de la leche semidesnatada que la leche desnatada, prácticamente igual. Vale, estas proteínas, ¿cómo son estas proteínas? Pues son proteínas, como saben, las proteínas son fundamentales en la dieta para el crecimiento, el desarrollo, el mantenimiento de las estructuras orgánicas, etcétera, y la deficiencia proteica origina múltiples problemas en los que no voy a entrar. Lo que sí es importante decir es que las proteínas de la leche, sin grasa no hay vida, hay ácidos grasos que son esenciales, si son esenciales, porque las grasas son casi todo ácidos grasos, y son esenciales porque algunos también hay que tomarlos, porque no podemos sintetizarlos, han de formar parte de la dieta, ¿vale? La grasa es fundamental. La Organización Mundial de la Salud dice que entre el 25 y el 35% de la energía de la dieta debe venir en forma de grasa. El colesterol está científicamente demostrado. ¿Qué pensáis? ¿La ingesta de leche y de lácteos en la población española es la adecuada? ¿Qué pensáis? Pues parece que hay ciertas, se está reduciendo en los últimos años, hay una reducción de un 5% una corteza, y cuando se rompe la corteza pues ahí nace un volcán y eso se porque estamos a una distancia mucho mayor y lo que tenemos es granizo, una especie de agua congelada que sale por esa grieta. ¿Lo ves? Personas en el mundo y se encuentran distribuidas sobre todo en países pobres, se encuentran en países marginales, zonas de malnutrición, etc. Lo que tienen de característico es que a pesar de afectar a mucha población, a más de 1.000 millones de personas, 1 de cada 6 personas del mundo, el tratamiento frente a ellas es caro, es ineficaz o incluso es inexistente. Estas matan a más de 500.000 personas cada año y sobre todo lo que son es terriblemente invalidantes, o sea, producen millones de años de vida perdidos por discapacidad. La Organización Mundial de la Salud la engloba en 17, hay algunas de ellas que la producen virus, como pueden ser el dengue o la rabia, hay otras producidas por bacterias como la tracoma o la lepra, pero la mayoría de ellas son parasitarias, están producidas por parásitos, o bien helmintos, que son gusanos, fisticercosis, esquistomatosis, o psoriasis africana o enfermedad del sueño, porque es en lo que trabajamos en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, aquí en Granada, ¿vale? Investigando estas tres. Hay 19 millones de infectados en todo el mundo y producen aproximadamente unas 60.000 muertes cada año por ellas. Os la presento un poco. La leishmaniasis pues, está producida por una especie del género Leishmania, que produce la enfermedad cuando es inoculada a través de un insecto vector, que en este caso es el flebotomo. Según las manifestaciones, pues hay 3 tipos de leishmaniasis: la visceral, que cursa con hepatomegalia, esplenomegalia, al final fallo multiorgánico y la persona muere, es la más mortal, la más peligrosa, la visceral. La leishmaniasis cutánea es la más común, aparecen estas ulceraciones por todo el cuerpo y
lo que pasa es que se mantienen, son permanentes y lo que produce más bien es un rechazo y una exclusión social de la persona. Y la leishmaniasis mucocutánea, que incluso es mutilante. Se distribuye, como veis, está ampliamente distribuida por todo el mundo, pero sobre todo afecta a Sudamérica, Asia y África. Producida por Trypanosoma cruzi, en este caso el insecto vector es la vinchuca. El Chagas es una enfermedad que tiene dos fases, una primera aguda, que es unos 2 meses después de la inoculación del parásito, de la infección, y luego hay una fase muy larga, que pueden ser 20 o 30 años, donde la persona no tiene síntomas, con lo cual a veces ni sabe que está infectada y es portadora y transmisora de la enfermedad. Y al final acaba con una fase crónica, que donde ya hay un daño cardíaco o daños digestivos que al final pueden producir la muerte. Bien, a la hora de combatirla o de tratarla podemos tener en cuenta esto que he dicho de que las 3 se producen por un insecto vector, de manera que el parásito necesita vivir dentro de ese insecto para completar su ciclo de vida. Si acabásemos con el insecto, también sería una manera de erradicar la enfermedad. Podríamos combatirla pues como hay programas de campañas de controles vectoriales. Éxito total. Pirocho fue el primer más grande. Todos vamos a empezar la gala final con la que terminamos esta noche de los investigadores. Esperamos que hayáis disfrutado. La gala de esta noche de los investigadores, sepáis, está financiada por el programa 2020, la Asociación Europea dentro del programa Marie Curie. ¿Se organizan? y el Ayuntamiento de Motril. Muchas gracias a todos y nos vamos a ir Emilio presentando el proyecto. Bueno, muy rápido. Para terminar tenemos una gala que la queremos mostrar. Ciencia, música. Pues Antonio es un músico que adora la ciencia, que es un auténtico poeta musical astronómico y que hoy está acompañado por Floren, de los Planetas, Miguel y JJ de Lori y por David Fernández. A la ciencia poética, Juan Carlos Friebe, que es poeta, autor de varios libros y además especialista en esto de mezclar la poesía y la música. A la ciencia en sí mismo, mi compañero en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, Emilio Alfaro, que es investigador y además jefe del grupo de sistemas estelares. Y escondido por ahí detrás, supongo que estará Sex, el niño de las pinturas, que si sois de esta ciudad, seguro que conocéis cómo ha decorado y cómo ha elevado artísticamente las calles de esta ciudad. No me enrollo más, que lo disfrutéis. Un abrazo. Venga, atentos,
preso estaba aquí, aquí en ocultas las nubes inmensas, también brilla la materia. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Friegue. Además de recitar algunos de los cantos de Aniara, un poemario, obra del escritor sueco Harry Martinson, me corresponde el honor y tendré el privilegio de acompañar a esos músicos excepcionales, al Niño de las Pinturas y a Emilio, que ahora hablará para todos ustedes. A todos ellos muchas gracias por haber contado conmigo en calidad de escritor, en calidad de amante apasionado de la obra de Harry Martinson, pero también de su obra musical y de su obra histórica, también como un aficionado a la astronomía. Me gustaría hablarle brevemente del autor Harry Martinson para situarle un poco en los textos que voy a leer después. Harry Martinson pertenece a la generación de escritores proletarios que operaron una gran renovación en la literatura sueca de su tiempo. Aniara es una epopeya poética compuesta por 103 cantos y, como su traductora Carmen Montescano advierte, una profecía. Fue publicada en 1956, en plena Guerra Fría. Harry Martinson también se había sentido hondamente conmovido años atrás por las bombas de Hiroshima y Nagasaki y tenía una visión pesimista de la especie humana. Harry Martinson recibió el Premio Nobel de Literatura en 1974, ex aequo con otro escritor sueco, Eyvind Johnson. Y fue concedido ese premio por una obra poética capaz de abarcar desde una gota de rocío a todo el universo. Aniara dio del rumbo. Nos apartamos de la órbita de Marte para evitar el campo de Júpiter. Entramos en la trayectoria de IC-12, en el anillo externo del campo de Magdalena, pero encontramos una lluvia de Leónidas y viramos hacia IC-9. En el campo de Sari 16 abandonamos todo intento de volver. Mirábamos ya cuando un anillo de rocas dio la imagen ecográfica de un toroide cuyo centro vacío con frenesí buscamos y lo hallamos, sí, mas en tan obtusos ángulos que cruzarlo resultó en la avería de la unidad Saba, impactada por piedras y abundante grava espacial. Se alejó el anillo y despejado el espacio, tiene este viaje desde el punto de vista, digamos, de la ciencia. Aniara acaba de partir. Lleva a 8.000 seres humanos con destino a Marte, huyendo de una Tierra contaminada por la radioactividad.
Añara se escribió entre 1953 y 1956, en plena Guerra Fría y poco después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Se tenía la sensación de que una guerra nuclear podía estallar en cualquier momento, devastando la Tierra y dejándola incapaz de mantener la vida. Parecía haber buenas razones para iniciar al menos este viaje literario. Hace poco... La quietud del aire en ese rayo de ámbar intangible, el espacio se revela vivo, baila el polvo en desorden, danzan ebrios los atrás que silbana. La quietud del aire en ese rayo de ámbar intangible, el frenesí de lo furtivo, con furor nos circunda, solo miriadas de algo que no comprende la mirada. Que no da de mí, que no veo que tras luz, dormir queda mi forma. A los de la nave espacial Añara de la coherencia y las promesas que son. Y abandonados al rigor terrible del espacio, enviamos la llamada al grito de Añara en la clara infinitud, pero no llegó a ninguna parte. Aunque las vibraciones transmitieron dóciles el informe final de nuestra Añara orgullosa en amplias ondas esféricas, cupólicas, se perdió por el vacío en vana deriva. Tras enviarlo angustiados desde Añara, cayó y decayó nuestro grito de Añara. Canto noveno. Tiene la mima también algunos rasgos que se presentan y actúan por vías de tal naturaleza que la mente del hombre jamás las transitó. Como por ejemplo, la acción del tercer Beben en las unidades focales y el aviso cinético del noveno protátor en la fase de centelleo antes de que la célula inteligente se encargue de todo, distribuya, aúne. El inventor quedó derrotado por entero el día que vio que la mitad de la misma que había creado era imposible de analizar, que esa mitad la había inventado la propia mima. En fin, él se cambió el título, lo saben todos. Fue lo bastante humilde para comprender que cuando la mima terminó de cobrar forma, ella pasó a ser el ser superior y él un cargo subordinado, un mimator. El mimator murió, pero la mima sigue viva. El mimator murió, pero la mima halló sus medios, continuó consciente de sí misma y de sus posibilidades, de sus límites. Un telegrator sin poder.
en ambientes muy diferentes de la Universidad de España.